Muy bien, vamos a arrancar la edición de hoy, jueves 11 de septiembre, un día cabalístico, Día de las Torres, el caso de Chile, el aniversario y todo lo demás. Pero hablemos de temas nuestros. Hace muchos años, cada vez que viene por el Perú y viene por Arequipa, es grato para nosotros recibir a un profesional que ha aportado muchísimo para lo que es la planificación urbana. El último y quizás más importante trabajo que hizo para Arequipa fue ese documento, bueno, son dos documentos, el PAT y el PDM, el Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Metropolitano. Me refiero al arquitecto Juan Carlos García de los Reyes. Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar de nuevo en Arequipa. Bienvenido. Bueno, para un poco presentar el tema, solamente como una mera referencia que nosotros tenemos que seguirla. El caso del PAT y el PDM, ustedes ya terminaron absolutamente todo, entregaron todo, y no tienen ninguna relación con Arequipa y con el municipio en ese sentido, o algo queda todavía. ¿Por qué? Le pregunto porque ese documento se sometió a debate, debió aprobarse en marzo, lamentablemente no se aprobó, siguen formando una comisión, hasta la fecha no avanza nada y se ha quedado empantanado. Bueno, es como un hijo huérfano que tenemos, ¿no? Nuestro trabajo concluyó, ha batido el récord, porque ha recibido por dos veces la conformidad municipal técnica, pero por cuestiones políticas se ha dejado encima de la mesa, ¿no? Por tanto, nuestro trabajo técnicamente ha concluido. Quien no ha concluido su trabajo, los responsables políticos de la municipalidad. Claro, decía como mera referencia, porque lo que hizo el Pleno de Regidores es postergar la aprobación hasta que se haga una redacción final. Estamos hablando del mes de marzo, si no me equivoco, marzo, ¿verdad? Sí. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, llegará octubre, noviembre, en fin, yo no sé qué va a pasar, y lástima que, lo he dicho en la radio, lo digo acá, 3 colegios profesionales, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Abogados. Una ONG, un grupo organizado, dijeron no, hicieron cuestión de Estado, no, que no se apruebe, y parte del Conrede, no, que no se apruebe, que van a destruir 600 hectáreas de la campiña arequipeña. El arquitecto García de los Reyes desmintió en este programa una y otra vez, pero en fin, pudo más la política. Pero su trabajo no ha terminado ahí, ha avanzado, y en realidad me place haber recibido un oficio del gobierno, del Ministerio de Vivienda y de la PCM, y de Economía y Finanzas. Y de Economía y Finanzas han contratado los servicios de GR Arquitectos, García de los Reyes Arquitectos, para hacer un plan ya mucho más grande, un plan nacional. ¿En qué consiste eso? ¿De qué se trata? Bueno, yo quiero pensar incluso que fuera de Arequipa se ve con buen agrado el trabajo que hemos desarrollado en Arequipa, ¿no? Mire usted, el gobierno de Perú está muy sensibilizado con que las ciudades peruanas no son nada competitivas. Y el país no puede prosperar si las ciudades son ineficientes, si no funcionan, si están desorganizadas, si son caóticas, si perdemos demasiado tiempo en desplazarnos, si son contaminantes, si son no sé, poco eficientes, ¿no? Si no prestan buenos servicios a los ciudadanos. Entonces, financiado por el BID, el Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con el Ministerio de Vivienda, pues a través de una licitación internacional que nosotros hemos tenido la fortuna de ganar, de ser los adjudicatarios, pues han encomendado que hagamos un chequeo crítico de toda la legislación peruana, de todos los modos peruanos, de la distribución de competencias, del tipo de instrumento de planificación, porque algo no funciona cuando las ciudades son tan insatisfactorias. A ver, la primera cosa que se me ocurre preguntarle al arquitecto García de los Reyes es, ¿y cómo tendrían que trabajar? ¿Qué tendría que ver un arquitecto o un grupo de arquitectos revisando temas legales? Bueno, es que yo dirijo un equipo de abogados, de especialistas en procesos, de especialistas en planificación. El urbanismo es una tarea multidisciplinar, por tanto yo dirijo un equipo amplio de profesionales, bueno, igual que cuando hicimos el plan de Arequipa, de una altísima solvencia. Entonces, ¿qué nos han pedido? Pues que después de un trabajo bastante concienzudo, pues hagamos una propuesta de revisión, de modificación legislativa, que mejore el funcionamiento del país. Toda la legislación en materia de ¿qué? De ordenamiento territorial. Del territorio, patrimonio, medio ambiente, urbanístico, todo lo que confluye en la ciudad. El urbanismo es integrador de un montón de políticas sectoriales, pero está claro
que, mire usted, apenas el 10% de las ciudades de Perú tienen un plan urbano. Y de ese 10%, en bajísimos porcentajes se cumple. ¿Eso qué significa? Pues que la actividad urbanística de este país está instalada en la informalidad más ¿No es que cada ciudad tiene de alguna manera un plan de desarrollo, un plan de acondicionamiento? El 10% de la ciudad. Y de ese 10%, como por ejemplo Arequipa, un altísimo porcentaje de lo que se ejecuta se hace incumpliendo la legalidad. ¿Por qué? También en Arequipa. ¿Por qué? Bueno, pues porque es más cómodo improvisar, porque a través de la improvisación pues se apura la norma y se obtiene ganancia, pues no lo sé. Desde luego no para atender a los intereses de lo público, pero a entonces, los intereses generales. Si a ustedes les encomiendan como ganadores de esa licitación internacional hacer esa revisión, deben entender en el gobierno, en el MEP, en Vivienda y Construcción, entonces, que también parte del sustrato está en la dispersa, no sé si anacrónica o desorganizada legislación sobre el tema. No le quepa la menor duda. Eso unido a los hábitos sociales. Mire usted no para de ver todos los días, yo le he escuchado bueno, usted en particular, los periodistas en general, que a través del ruido, a través digamos, de la exigencia, se obtienen réditos. ¿No? Bueno, eso es un mal hábito social. Los políticos tienen que... Había un congresista bastante reconocido y respetado en Arequipa que dijo que no se podía gobernar como los césares romanos en función del ruido de la plebe, ¿no? Bueno, hay que gobernar con racionalidad. El dinero público es escaso. Las necesidades que tenemos en la ciudad de infraestructura, de recuperación de edificios históricos, de pavimentación para llevar los servicios a los barrios, de parques, son tan imponentes y tan escasos los recursos económicos que hay que racionalizar las decisiones públicas. Entonces, los trabajos de planificación hay que ponerlos en valor, porque una planificación organizada para muchos años, de tal modo que sea un trabajo institucional, no del alcalde, de la ciudad, eso va a garantizar que en 8 o 10 años, si se hacen los trabajos organizadamente y con rigor, la ciudad mejore. Pero mire usted, estamos en una ciudad y en otras, vemos como con demasiada frecuencia los proyectos que se hacen son anacrónicos o son anecdóticos, cuando hay miles y miles de personas que no tienen agua o no tienen electricidad o no tienen colegio en sus barrios. Mientras lo escucho al arquitecto García Rodríguez, me pongo a pensar en lo ampulosa, en lo gigantesca, en lo tremenda que debe ser y enrevesada la legislación que concluye todo sobre el tema de manejo de una ciudad. Bueno, llevamos casi todo. Llevamos esperando un proyecto tan maravilloso como el que se nos ha adjudicado 30 años, ¿no? 30 años de vida profesional. Y queremos pensar, al haber sido los adjudicatarios, que estaremos a la altura. ¿Van a revisar todo el país? Sí, mire usted. Hemos propuesto en la metodología hacer un análisis comparado de 6 ciudades testigos del país, para ver qué pasa. Y de esas, una de ellas ya es Trujillo, otra es Arequipa. Trujillo, Arequipa. Huancayo, Iquitos, Moquegua como otra ciudad más pequeña, y Sachaca. Sachaca porque también es necesario... ¿Sachaca por qué? Sachaca no es una ciudad capital. Porque es necesario que también se vean las cosas desde los distritos. Los distritos muchas veces se sienten prisioneros de la falta de rigor de la municipalidad. O sea, van a estudiar Arequipa como Arequipa y el distrito de Sachaca como distrito de Sachaca. Con lo cual nos va a permitir estudiar las relaciones de lo provincial a lo distrital y de lo distrital. Y usted, en Sachaca, como otros distritos de Arequipa, se sienten prisioneros porque la municipalidad provincial, cuando la legislación le da 15 días para levantar las observaciones y aprobar el plan, la municipalidad provincial lleva más de 500. Luego ocurre que los distritos, por esa dejación de funciones o ese menos rigor en el cumplimiento de sus obligaciones, pues lo que hace es que los distritos, en definitiva los ciudadanos, eso desde luego no genera. Cuando hablamos de competitividad, la competitividad nacional para generar el desarrollo económico que lo necesitamos, debe ir vinculado al rigor de todas las administraciones públicas. Bueno, ¿no le parece? Claro que sí. Uno de los temas que voy a abordar después con mi siguiente invitado, voy a empezarlo aquí y ahora, después de la pausa comercial, porque de verdad el último cara me dejó sorprendido, como a muchos nos dejó sorprendidos el ejemplo de Cádiz y cómo han manejado el tema del transporte con su sistema integrado, que también tiene que ver dentro del manejo de la ciudad. Regreso con el arquitecto Juan Carlos García de los Reyes. Más adelante, el expresidente de la Comisión de Transportes
de la municipalidad durante 5 años, don Henry Hurtado Peralta, hincándole el diente en ese tema tan crítico que es el transporte en Arequipa y lo que proponen los candidatos. Después de la pausa, con nuestro patrocinador. Regresamos con el arquitecto Juan Carlos García de los Reyes, ahora ya recorriendo el país, inicialmente con 6 ciudades, a manera de muestra de este proyecto que está encomendado por el gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda y Construcción y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, ¿ya empezó el proyecto en realidad? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo van a hacer esta labor? Terminaremos a finales de diciembre. Vamos a hacer un análisis comparado de la legislación peruana con la de otros países exitosos, para ver por qué en un entorno socioeconómico parecido como es el de Colombia, allí las ciudades son ejemplos y son estudiadas por otras ciudades del mundo, y sin embargo en nuestro país las ciudades son bastante decepcionantes. ¿Qué hace de una ciudad que sea más vivible? Colombia es el ejemplo en muchos temas, incluso en el sistema integrado del transporte. Por ejemplo, Cali, el expresidente de Transportes de Cali vino y expuso en cara recientemente toda una maravilla completa, es decir, ustedes, como todos en América, nos quejamos, no tenemos plata, no tenemos con qué manejar el transporte, cómo mejorar una cosa. Oiga, simplemente pongan cámaras y las famosas fotopapeletas que no funcionaron en Lima por algunas razones, y todo aquel que infringe la norma, se pasa luz roja, no tiene cinturón o está sobre la línea cebra, le toman fotografía, le llegan los 3 días a la papeleta a su casa y tiene que pagarle, y si no, entra cobranza coactiva y se mejora todo el sistema y se mejora el comportamiento. Por ejemplo, pero yo le voy a poner a usted un ejemplo de Medellín, que es una ciudad que está bastante... Medellín hace 20 años era una ciudad dramática, donde dominada por la droga y por la violencia, ¿no? Y rodeada de suburbios, donde había una agresividad urbana terrible, ¿no? Y hoy, sin embargo, es todo lo contrario. Mire usted, a través del urbanismo, a través del liderazgo de los políticos en la ciudad, no de los técnicos, de los políticos, supieron entender que en todos esos barrios donde la gente no sentía que formaba parte de la sociedad, se sentía excluida, se han hecho magníficos equipamientos, que son los referentes, son la catedral de cada barrio. ¿Cómo es el equipamiento? ¿A qué se refiere? Una gran biblioteca, un centro cultural en un barrio de chabolas, donde la gente, y un maravilloso transporte público, incluso con metrocables, que conecta esos barrios de suburbios con el resto de la ciudad. Eso además gestionado por los moradores de allí, ha hecho que la gente adquiera un importantísimo sentido de pertenencia. Mire usted, el transporte metropolitano de Medellín está más limpio que el salón de su casa y de la mía, porque la gente entiende que eso es su casa. Y eso se ha logrado en muy pocos años. ¿Y cómo se logra? Bueno, pues con políticos. ¿Cómo se le cambia el chip de la mentalidad de idiosincrasia de la gente? Hace poco leí en la prensa que en un barrio de cierta región de este país y de cierta ciudad de este país se iba a hacer un parque temático con dinosaurios, cuando no había ni agua, ni servicios, ni accesos, ni colegios, ni guarderías. Mire usted, hace falta que planifiquemos la ciudad y los territorios devolviéndole la dignidad a los ciudadanos. Y hace falta que logremos ciudades eficientes. Pero ese mal endémico, arquitecto, lo hemos tenido en el pasado, lo hemos tenido ayer, lo vamos a tener hoy día. Hay ciudades y hay países que han logrado darle la vuelta a la tortilla. Pero es que nosotros aquí en Arequipa y en el Perú nos vamos a enfrentar dentro de 22, 21 días más o menos, 23 días, a un proceso electoral en que se van a elegir nuevas autoridades por 4 años. Es un momento maravilloso, donde los ciudadanos que actúen responsablemente y elijan... Maravilloso por la oportunidad que tenemos de elegir. Claro, oiga, pero qué maravilla podemos tener, arquitecto, si un candidato viene y me dice, y es el tema que quiero tocar más adelante, usted conoce la realidad de Arequipa porque la ha estudiado. ¿Sí? La ha vivido, ¿correcto? Claro, totalmente. Y la ha sentido en la piel. Sí. ¿Qué pasa si yo, candidato, le digo, ¿sabe qué? Yo voy a formalizar a todo el sistema de transporte. Si todos los que tienen taxi y con lo que sea, todos le voy a dar cetare para que trabajen. Yo en Iquitos, dentro de este trabajo, hace unos días, vi que el cartel electoral de un candidato, desde luego de baja altura, un politiquillo, su mayor reclamo era: le voy a dar título de propiedad a todos los invasores. Mire usted, a través de la demagogia no se mejora la sociedad ni la ciudad. Pero se eligen autoridades. Bueno, las que nos merecemos. Por eso digo
que demos todo un paso hacia adelante y elijamos a líderes que nos ayuden a recorrer el camino de transición entre una ciudad claramente mejorable y una ciudad que de verdad sea competitiva. Mire usted, las ciudades necesitan grandes centros logísticos, grandes polígonos industriales, espacios donde instalar empresas, que la actividad, la red viaria tenga un flujo muy vivo, ¿no? Etcétera, ¿no? Arquitecto, entre el último trabajo que usted realizó a inicios del 2014 y lo entregó a Arequipa, después de casi 3 años de estar lidiando con todos los problemas de la ciudad. Sí. Y hoy día, en que volvemos a entrevistarlo, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, ya no solamente estamos hablando del CIT como tal, el famoso BRT, estamos hablando de otras opciones. Y le pregunto a boca de jarro rápidamente en lo que me queda. ¿Funcionaría en Arequipa un monorriel, es decir, un sistema de transporte a 7? No. No me dejó la pregunta, por amor de Dios. No funciona. ¿Por qué no funciona? Arequipa es una ciudad prototipo tranviaria. ¿Un tranvía eléctrico quiere decirme? Sí, señor, pero mire usted, si somos un país pobre, tampoco nos tenemos que obsesionar por ejecutar una instalación costosa y lenta de ejecutar, de golpe. Arequipa, después de todo el debate, de varios años de los expertos estudiándolo, llegó a la conclusión de que lo más eficaz era instalar cuanto antes un sistema de BRT, de autobuses articulados, que después, en el día a día, cuando ya la red vaya funcionando, se puede ir transformando progresivamente en una red tranviaria, de metro ligero, es decir, de metro en superficie, de tren eléctrico. Después de muchos estudios, hemos llegado a la conclusión, muchos estudios con los expertos y con los ingenieros de la municipalidad y del gobierno regional, hemos llegado a la conclusión de que ese era el proyecto adecuado. Mire, yo no comparto que cuando una ciudad concienzudamente estudia las cosas y resuelve y encuentra la solución, de repente llegue un iluminado desde afuera y diga, no, hay que hacer esto. Así no se construyen las cosas. En la planificación que ha hecho usted de Arequipa, ¿se ha considerado corredores viales como, por ejemplo, lo que está pasando en Lima con el corredor azul o con vías exclusivas para el transporte tipo BRT? Sí, hay un sistema para construirlo en 10 años. ¿Cruza toda la ciudad, el centro de la ciudad? El centro y los barrios. El centro y los barrios. Y además se han procurado los principales equipamientos públicos, los principales parques, los principales centros comerciales, apoyándose en el sistema de transporte, para que la gente se comunique en transporte público. Hace menos de un mes se ha presentado en ese programa un nuevo proyecto para hacer un túnel a 17 o 20 metros de profundidad desde el aeropuerto hasta el edificio, que usted conoce perfectamente. Me parece un exceso impropio de una ciudad que está llena de necesidades. ¿Por qué me desinfla las ideas que me permiten soñar? Pero si yo no, porque mire usted... me queda poco tiempo. Porque mire usted, hemos empezado diciendo que no tenemos muchos recursos. Claro que sí. Que somos un país pobre y estamos llenos de necesidades. Tenemos que actuar racionalmente. Y necesitamos colegios, guarderías, calles, transporte público. Muy bien. La última, la del estribo. ¿Cuándo termina este trabajo y cuándo podremos verlo? Bueno, lo terminamos en diciembre y estoy seguro de que a partir de ese momento... ¿Diciembre de 2014? Sí. ¿Así rapidito? Nosotros somos eficaces. Bueno, ya lo creo. Arquitecto, como siempre un placer saludarlo y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. El arquitecto Juan Carlos García de los Reyes estuvo con nosotros.